Magistrados, jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial de la Federación refuerzan sus conocimientos sobre los principios y valores éticos para mejorar el sistema de impartición de justicia. El curso Casos Prácticos de Ética Judicial se imparte en todas las extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal. Hoy le vamos a decir cuál es la metodología de estudio y cómo son evaluados los estudiantes. Soy Verónica González. Comenzamos. Hoy nos acompaña Javier Saldaña Serrano. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, docente en distintas universidades y, por supuesto, profesor de esta escuela judicial. Doctor Saldaña, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Muchas gracias al Canal Judicial por la invitación. Bien, pues hablemos de este tema, la ética judicial. Siempre escuchamos que en realidad todos los servidores públicos, ¿no? Pero hablando en particular del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados, se rigen por estos principios de honestidad, profesionalismo. ¿Cómo se aprende o cómo se enseña más bien estos principios? ¿Ya se deben traer? Sí, mira, efectivamente los miembros del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, secretarios, todos los miembros del Poder Judicial tienen que tener como guía en su actuación los principios de la ética judicial que están establecidos en diversas partes del ordenamiento jurídico, pero principalmente en el artículo 100 de nuestra Constitución. Ahí se dice que la carrera judicial se regirá por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Estos principios, evidentemente, que son los principios rectores de la carrera judicial y evidentemente que se van aprendiendo en la práctica. No son algo que nuestros jueces traigan con natural a ellos. Son connaturales a la función judicial, no a la persona. ¿Y qué es lo que se necesita para acrecentar, para ejercitarse más en esos principios? Pues estudiarlos, aprenderlos y utilizar, por ejemplo, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que ahí están esos principios, y nos dice este documento en qué consisten. ¿Desde qué año tenemos ese documento? El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación fue en el 2004. Ya tenemos bastante tiempo, pero es digamos, claro que antes de que el Código existiera, los jueces tenían que regirse con estos principios. Lo que hizo el Código fue reforzar lo evidente. Reforzar lo evidente es recordarles cuáles son los principios que guían la función judicial. La historia del Poder Judicial mexicano, la historia de los jueces, demuestran claramente cómo muchos de ellos, la totalidad de ellos, han tenido siempre presente esos principios como una especie de faro de luz que guía su comportamiento judicial. Y como decía, pues el Código lo que hizo fue, digamos, recordarles para no olvidar, ¿no? A veces lo obvio, cuando no se recuerda, se suele olvidar y mejor se da por sentado. Se da por sentado, efectivamente. Doctor Saldaña, ¿dónde podemos ver o dónde deberíamos ver reflejados estos principios? ¿Solo de manera interna, dentro del trabajo, la excelencia, o los usuarios del sistema de impartición de justicia tendrían que ver al venir a tener este contacto en tribunales, en juzgados, tendrían que ver reflejados estos principios? Sí, el reflejo práctico de estos principios, digamos, se ve con mucho más claridad en el trabajo jurisdiccional, ¿no? En la actuación cotidiana de todos los jueces, cuando trabajan en su tribunal, en su juzgado, en la relación con sus colaboradores, en la redacción de sus sentencias, y evidentemente que eso tiene que partir de esa, digamos, particularidad que tienen que tener los jueces a la hora de realizar el trabajo. Quiero decir, si un juez no quiere ser justo, no va a reflejar en sus sentencias la justicia. Exacto. Si un juez no quiere ser independiente, no va a reflejar en sus sentencias la independencia. Con lo cual, los jueces en ese sentido
la función judicial en ese sentido, haciendo suyos estos principios, los jueces de manera interna, tienen que reflejarlos todos los días en su trabajo externo, en su oficina, con sus ayudantes, con sus trabajadores, y después, evidentemente, que eso va a tener un reflejo, donde en la administración de justicia, con los justiciables. Con lo cual podríamos hacer como un recorrido, ¿no? Forman parte de la función judicial que el juez tiene que hacer suyos, expresados en su oficina judicial, pero con la intención y la finalidad última de que se vean claramente reflejados con los justiciables. En los justiciables. Usted ha trabajado mucho este tema, incluso tiene un libro que habla sobre ética judicial. ¿Cómo ha ido evolucionando el comportamiento de los funcionarios? Es decir, como usted ya mencionaba, aún antes del 2004, pues ya venían desempeñándose bajo estos principios, ¿no? Pero en todos los estudios que usted ha realizado, ¿cómo ha visto? ¿Ha habido una evolución positiva? Sí, por supuesto. Yo me he dado cuenta de que con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación se reforzó el compromiso ético de los jueces. Hablo de los jueces en general, no quiero especificar, ¿no? Incluso la bibliografía existente anterior al Código de Ética ya expresaba estos principios, ya los explicaba, y muchos de nuestros jueces tenían esos trabajos como, digamos, como referentes. Estoy pensando específicamente en uno que escribió hace muchísimo tiempo, quien fue ministro de la Corte, el ministro Felipe Tena Ramírez. Él escribió un artículo que se llamó La ética del juez. Entonces, y como ese trabajo le puedo enumerar otros más. Pero el Código de Ética vino a, además de recordar, impulsar lo que ya estaba viviéndose cotidianamente en el ámbito judicial. Y por tanto ha habido una gran evolución. Solamente le voy a poner un ejemplo. El ministro Tena Ramírez en ese trabajo habla de la independencia, de la imparcialidad, digamos los principios básicos que han estado siempre en el ámbito judicial. El Código de Ética vino a explicar lo que era el principio de excelencia, que como dije hace un momento está en la Constitución, y lo tradujo en 17 virtudes judiciales. Antes las virtudes eran vividas, ahora han sido impulsadas o mayormente impulsadas a partir de la explicación de cada una de estas virtudes establecidas en el principio de excelencia. Pero además les ha servido mucho a los jueces, a los miembros del Poder Judicial tener el código. Yo siempre les digo a mis alumnos, a donde me hacen favor de invitarme, les digo, a partir de ahora ustedes tienen que tener en su escritorio el Código de Ética del Poder Judicial para recordarlo. Su libro de cabecera. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comente sobre este curso que ha sido impartido aquí en las aulas de la Escuela Judicial. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. Antes de retomar nuestra charla sobre ética judicial, vamos a ver lo más sobresaliente de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. La evolución del concepto de familia y sus nuevas conformaciones fue tema de análisis en el programa Debates desde la Judicatura, impartido por la Escuela Judicial durante el mes de agosto de 2018. En 23 extensiones del Instituto de la Judicatura Federal se habló también de sustracción internacional de menores y maternidad subrogada. El objetivo es valorar diversas perspectivas de temas jurídicos actuales y novedosos, expuestos por expertos, para contar con más elementos al resolver problemas jurídicos.
En sesiones de 3 horas, los participantes, entre ellos integrantes del Poder Judicial de la Federación y de poderes judiciales estatales, intercambian experiencias y analizan casos concretos en esta materia. El intercambio de ideas y experiencias entre operadores jurídicos forma parte de la línea de acción número 11 de la comunidad académica del Plan de Trabajo 2018 del Instituto de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso conversando con el doctor Javier Saldaña sobre ética judicial y ahora para que nos explique el curso casos prácticos de ética judicial. ¿A quién está dirigido? Pues este curso fue dirigido a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación de todo el país, en un acontecimiento, diríamos, casi inédito. Tuvimos aproximadamente 950 personas que se conectaron por vía internet y que siguieron durante 4 días el tema de los casos prácticos de ética judicial. Esta es una nueva forma de enseñar la ética judicial que me parece mucho más adecuada para nuestros funcionarios judiciales. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar primero que siempre tenemos poco tiempo. Exacto. Y nosotros, me parece que la idea es no hacer de los jueces doctrinarios de ética, sino partícipes, protagonistas de las vivencias éticas. En ese sentido, la Escuela Judicial diseñó un programa en el que pudiéramos en 4 días poder explicar los principios a los que nos referíamos hace un momento, pero con casos prácticos. Casos prácticos que tienen que ver con la independencia, casos prácticos que tienen que ver con la imparcialidad y así cada uno de los principios. Entonces lo que se pensó fue proponerle a todos nuestros seguidores 2 casos que implicaran la independencia, que implicaran la imparcialidad, la objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvo la virtud de darle la palabra a quienes quisieran participar, porque lo importante es que ellos aprendieran a partir de las propias reflexiones que ellos estaban haciendo. Esa fue la metodología de trabajo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? El caso práctico se los proporcionaba usted como profesor y ellos ¿qué tenían que hacer con él? Lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Primero se subió en la plataforma, cuando se anunció el curso, se subieron los casos. ¿Eran sentencias? No eran sentencias, eran casos prácticos. Situaciones. Por ejemplo, el tema de los regalos. Recibir regalos, ¿no? Recibir regalos. Entonces, yo lo que hice fue tomar algunos casos, patrimonio académico de la Escuela Judicial, y después formular una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿no? Para no salirnos del tema de los regalos. Un litigante le lleva a un juez un libro sobre un asunto que está resolviendo y en el que el litigante tiene interés. ¿Sería éticamente correcto que el juez recibiera el libro? Y vienen una serie de preguntas. Eso era lo importante, que ellos reflexionaran. ¿Pero a partir de qué? Además de los casos que se les puso y de las preguntas que tenían que responder, se les anexaron también 3 documentos fundamentales, que son el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que también, como el Poder Judicial Mexicano forma parte, ¿no?, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, es un documento también obligatorio para los poderes judiciales mexicanos, y el Código de Ética Nacional, el Código de la AMIJ. Entonces, de lo que se trataba era de que ellos discutieran, a partir de esos documentos, cuál podría ser la respuesta. Y una de las cosas más interesantes, y quizá también en gran medida fue por el que yo acepté la invitación de la Escuela Judicial, fue porque se dirigió a todo el país. Y hubo intervenciones, participaciones de Veracruz, de Campeche, de Sonora, de Sinaloa, porque de lo que se trata precisamente es eso, de crear un efecto multiplicador con el tema de la ética judicial, ahora a través de casos prácticos, no tanto de teorías. En estos temas, por ejemplo, en el ejemplo que nos puso, ¿hay una respuesta única?
o tiene que ver con la percepción de cada quien, la situación concreta? Sí. Como te decía, Verónica, es importante tener una respuesta, pero lo más importante en la enseñanza de los casos prácticos de ética judicial es que ellos reflexionen sobre cuál podría ser la respuesta a partir de los documentos. Algunos podrían decir, no, nunca y bajo ninguna circunstancia el tema del regalo. Otros podrían decir, bueno, pero ¿y si sirve para formar mejor criterio al juez? Pero ellos mismos se responderían, pudo haberlo comprado y no aceptado. Es decir, lo que más me importa cuando enseño la ética a partir de casos prácticos es que ellos mismos reflexionen sobre cuál podría ser la respuesta, teniendo como base esos lineamientos, esas normativas éticas. Esa es la base, ¿no? Los códigos de ética, en este caso el Código de Ética Judicial. Del Poder Judicial de la Federación y el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que son 3 herramientas, ¿no? Son 3 documentos básicos. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial y el Código Nacional, el famoso Código de la MIG. Que en los 3 finalmente hay aportaciones del Poder Judicial de la Federación. En los 3 están las aportaciones del Poder Judicial de la Federación, porque hay que recordar que incluso el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial estuvo asesorado por la Corte Mexicana. La Corte Mexicana fue la que impulsó la creación del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que hicieron 2 autores, Atienza y Vigo. Bien, vamos a otra pausa y regresamos con más comentarios sobre este curso que se imparte aquí en las aulas de la Escuela Judicial. Regresamos. Si a usted le interesa participar en alguno de los cursos que imparte el Instituto de la Judicatura Federal, tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos programados para los siguientes días. Curso de introducción al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, dirigido a secretarios de tribunales y juzgados federales. La tercera edición de este curso se impartirá en modalidad virtual del 3 al 7 de septiembre de 2018. Convocatoria para integrar la edición 46 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. Está dirigida a los integrantes del Poder Judicial y de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Los textos deberán enviarse antes del 28 de septiembre. Curso Casos Prácticos de Derecho Mercantil, Civil y Familiar, dirigido a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y a quienes aspiren a pertenecer a él. Tendrá una duración de 10 horas en modalidad presencial y en videoconferencia. Ya estamos en la parte final del programa conversando con el doctor Javier Saldaña sobre este tema de la ética judicial y cómo es que se imparte, cómo es que se capacitan el personal del Poder Judicial sobre este tema. Ya nos comentaba que utilizan métodos, digamos, pues no novedosos, sino más modernos, sí, ¿no? De manera que hay este intercambio de ideas. Así es. ¿Cómo observa usted el cambio, si es que se da, entre el alumno cuando inicia y cuando termina el curso? Sí. Tratando de contestar esta pregunta, yo diría lo siguiente. Al principio, la ética judicial no tiene buena cartera. Porque se suele pensar que llegará el profesor, quizá muy erudito, y que comenzará a explicar teorías, muchas de ellas muy abstractas, que al final terminan siendo un poco inentendibles. Por eso digo que corremos los profesores de ética judicial con ese hándicap en contra. Pero el alumno, cuando comienza a darse cuenta de que la ética es esencialmente práctica, cambia completamente. Porque los hace reflexionar sobre situaciones que podría parecerles a ellos normales. Ya comentábamos el tema de los regalos, ¿no? El litigante que le ofrece a la secretaria, no sé, unas sabritas o una torta, una caja de chocolates, lo que sea. ¿Eso es normal? Bueno,
pensaban ellos que podía ser normal. Pero cuando se comienza a problematizar, se dan cuenta de que hay muchísimos otros argumentos que vale la pena tomar en consideración para hacer una reflexión final. Recuerda, Verónica, que la ética judicial tiene que ver con el ser y el parecer. Hay casos que son grotescos. Es evidente. Es evidente que eso es. Pero hay situaciones no tan, digamos, evidentes. Me comentaban en alguna ocasión, en algún estado de la República, al que quiero muchísimo, un caso, una juez. Me dice, doctor, quisiera que me ayudara a resolver este dilema. Tuve que hacer una diligencia un sábado a muy temprana hora en un terreno agreste. Me fui con mis colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. La diligencia terminó hasta las 2 de la tarde. 3 de la tarde. Cuando terminamos, una de las partes nos dijo, tengo ya preparada una barbacoa y unas carnitas para usted y para sus colaboradores. Qué difícil decisión. Difícil decisión, por supuesto, porque además había ahí, seguramente habría un tequilita, alguna cervecita, ¿no? Difícil decisión. Y a lo mejor la respuesta es, bueno, estuvimos trabajando todo el día, Y yo le pregunté a la juez, ¿usted qué hizo? Sin antes haber leído teorías, ni mucho menos. Le dije a mis colaboradores y yo mismo que no fuéramos a comer. ¿Pero por qué, señora juez? Era una comida. Era una comida. Alguien podría decir, pues, ¿qué problema hay con que usted acepte una comida, un tequilita? Me dice, no, doctor, ¿por qué? Porque imagínese que la otra parte se entera o nos ve. Yo soy una juez imparcial, independiente. Realmente no iba yo a afectar esos principios. Pero ¿y la apariencia dónde quedaba? Ahí está, ¿no? Ahí estaba. Entonces, la idea es, como acabas de observar, Verónica, es que ellos mismos reflexionen sobre cuál podría ser la respuesta. Esa respuesta me pareció una respuesta adecuada. Pobres colaboradores, porque estuvieron toda la mañana sin comer y de regreso. La idea, por tanto, con los casos prácticos es que ellos mismos reflexionen a partir de lo que se les explica, lo que está en el Código de Independencia y de Imparcialidad, que ellos mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Y así aprendemos más que si se obliga a memorizar. Claro, ¿no? Como decía usted, no solamente analizar la doctrina ni nada, sino con lo que se vive. Con lo que se vive cotidianamente. Y con estas experiencias que usted va adquiriendo como profesor, ya nos decías, el curso va a todos los estados de la República. Mirando hacia adelante, ¿cuáles son los retos? ¿Dónde están las áreas de oportunidad o cómo se puede ir trabajando esto mucho más a fondo? Sí, los retos yo creo para la Escuela Judicial es que se siga impulsando la enseñanza de la ética a partir de casos prácticos. Nosotros pusimos 8 casos, 10 casos, pero se pueden proponer 500 casos. Y la idea sobre todo es que el Instituto de la Judicatura Federal y todo el Poder Judicial sigan comprometidos con la enseñanza de la ética. Sigan comprometidos con transmitirle a los funcionarios judiciales el contenido de estos documentos, de estos códigos. ¿Para qué? Pues para que tengamos una mejor justicia y que ésta tenga una repercusión en los justiciables, que la sociedad mexicana esté segura de que sus jueces son éticos o luchan todos los días por serlo. Se esfuerzan, ¿no? Y se actualizan y tienen esta apertura. ¿Los observa en este nivel? Yo creo que están abiertos, a pesar del mucho trabajo que tienen, sabemos perfectamente, sabemos perfectamente la cantidad de trabajo que tienen los miembros del Poder Judicial. A pesar de eso hacen un espacio, leen sus códigos, discuten y lo hacen con respeto, que eso es también fundamental. Seguramente habrá gente a la que no le interese, bueno, pero la inmensa mayoría están comprometidos y están muy interesados. Sí. Doctor Javier Saldaña, pues un placer que nos haya acompañado en el programa de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted también por su atención, a mis compañeros del área de producción. Soy Verónica González y los invito a que se queden en la señal del Canal Judicial.